doctor Aldo Ferrer, un exponente clave de la historia económica argentina reciente y también del futuro, como decía Jorge. Así que le damos la palabra al doctor Ferrer. Bueno, muchas gracias, buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento a los organizadores por haberme invitado, el placer de encontrarme con los amigos del Centro del Sur. Y es interesante que en este seminario que se ocupa de los temas generales de América Latina y de la economía mundial, se haya incluido el tema de relación Argentina-Brasil, porque realmente, como dice Marco Aurelio García, la integración sudamericana es mucho más que la relación de Argentina y Brasil, pero sin la relación Argentina y Brasil no es concebible la integración sudamericana. Es decir, que es realmente esta relación bilateral un punto fundamental para los dos países y también para el desarrollo y la integración de América del Sur. ¿Y cómo está la relación bilateral, esto que se ha llamado la alianza estratégica? Yo creo que estamos en el mejor momento de la historia de la relación bilateral, que comienza con el conflicto del periodo colonial, cuando estaban enfrentadas las dos potencias ibéricas en el dominio del espacio sudamericano. Eso quedó en la historia. Los principios de conflicto de intereses y de hegemonía también quedaron atrás por una serie de factores. Cuando los dos países volvieron a la democracia, los gobiernos de Alfonsín y de Sarney resolvieron algunos temas pendientes, por ejemplo la cuestión nuclear, la sospecha recíproca acerca de los propósitos últimos del desarrollo nuclear. Es decir, que se ha construido un proceso de confianza recíproca muy importante que se ha venido fortaleciendo. Por otro lado, en la actualidad los dos gobiernos sostienen principios y objetivos comunes, el énfasis en lo social, la importancia de la inclusión social, de la justicia distributiva como un objetivo dominante de la política económica. La cuestión de la soberanía, hay una expresión que ha utilizado el actual ministro de Defensa de Brasil y ex ministro de Relaciones Exteriores, Celso Amorim, que define la política exterior de Brasil como activa y altiva, es decir, ubicarnos en el mundo participando plenamente en las relaciones internacionales y al mismo tiempo manteniendo el ejercicio soberano de nuestra inserción en el mundo. Creo que ese es un punto que también comparten los dos gobiernos, los dos países, y también el papel del Estado como un protagonista indispensable en el proceso de transformación del cual estuvimos hablando. Existe también el convencimiento que tenemos que hacer un proceso de transformación profunda en los dos países, de industrialización, de cambio técnico, de inclusión masiva de la ciencia y la tecnología en el tejido productivo, y que para esto la formación del espacio regional, del espacio bilateral y más amplio en el campo del Mercosur y de América del Sur, que esta integración en sí misma es un instrumento fundamental para la política de transformación de cada uno de los países. Entonces yo diría que el escenario nunca fue más favorable que ahora en términos de estos fenómenos de convergencia de los dos países, y al mismo tiempo advertimos la debilidad, digamos, del proceso de integración, que no avanza con toda la intensidad necesaria en la integración de las cadenas productivas, las cadenas de valor, el desarrollo de la infraestructura, en el campo de la ciencia y la tecnología, terrenos todos en los cuales ha habido, sin duda, avances importantes, pero nos queda muchísimo por hacer. Y yo creo que este impulso relativamente débil del proceso de integración radica esencialmente en nuestra debilidad de crear cadenas integradas de valor, sobre todo en los sectores de alto contenido tecnológico, es decir, la creación de condiciones de inversiones de alcance bilateral y regional, particularmente en las actividades líderes en la frontera del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación, la producción de bienes de capital. Entonces, tenemos todavía dificultad en crear estas cadenas de valor integradas que son la esencia misma del proceso de integración. Y esto se expresa en varios aspectos, en varias características de la relación bilateral. Por un lado, la baja importancia relativa que tiene el comercio interindustrial. Es decir, la relación entre las economías maduras,
que se integran, lo que caracteriza el proceso es una especialización, no a nivel de ramas, sino a nivel de productos dentro de cada rama, lo cual permite a cada uno de los países del sistema desarrollar una estructura productiva compleja, conocimiento de frontera, con capacidad de asimilar el ahorro del conocimiento y de acomodarse a los cambios en el sistema internacional. Y entonces el intercambio entre economías de esa naturaleza se expresa en este hecho, de que ambos desarrollan, por ejemplo, fuertes sectores en la producción de bienes de capital de diversa naturaleza, especializados en un producto, en alguna línea, pero teniendo el comando tecnológico y de gestión empresaria de esos sectores. Entonces, hay todavía un bajo grado de integración intraindustrial. El comercio sigue siendo básicamente un comercio entre sectores, básicamente entre productos primarios y manufacturas, con un cierto sesgo que surge de la desindustrialización argentina durante el periodo neoliberal, que llevó a esta división del trabajo incipiente en la relación bilateral, en que la mayor parte de la exportación argentina es un producto primario y la mayor parte de sus importaciones de Brasil son manufacturas. Y el otro hecho que también se refleja como consecuencia de este bajo grado de integración de las cadenas de valor es el protagonismo de las filiales de corporaciones transnacionales y el poco peso relativo que todavía tiene el protagonismo de las empresas propias, brasileñas, argentinas, mixtas, que son la esencia de un proceso de integración. No es concebible una integración liderada por las filiales que naturalmente responden a los objetivos de sus matrices y que no necesariamente esto coincide con el proceso de transformación y sobre todo de avance en el campo de la ciencia y de la tecnología, que es la esencia del desarrollo y de la integración. Entonces, cuando uno observa estas posibilidades extraordinarias de la relación bilateral y al mismo tiempo estas características, la pregunta es ¿dónde radican los problemas? Y yo creo que la relación bilateral, como también esto es cierto, me parece, para el conjunto de la integración regional y sudamericana, tiene tres campos. Uno son las reglas del juego de la integración, cómo nos acercamos. Yo diría que allí, la verdad que con todas sus dificultades, las reglas del juego del Mercosur, la relación bilateral, es lo suficientemente flexible como para aceptar los cambios o circunstancias en los países y las asimetrías que caracterizan el nivel de desarrollo económico y social y la dimensión de cada uno de los países. Yo creo que las reglas han demostrado ser flexibles. Cuando Argentina cambia su política económica después de la crisis del 2002 y comienza su proceso de industrialización, que ha sido señalado acá, esto necesariamente llevaba a un cambio de la dinámica del comercio bilateral. Y la verdad es que los problemas se fueron resolviendo, quedan cuestiones pendientes, pero se ha demostrado que existe suficiente comprensión del otro como para administrar estas diferencias con racionalidad, defendiendo el interés común. El otro punto de la relación bilateral radica en las posiciones conjuntas frente al resto del mundo, frente a esto que llamamos la globalización. Y yo creo que esto es manifiesto, hay una empatía y una convergencia muy fuerte de las diplomacias de los dos países y en la proyección internacional, por ejemplo, las posiciones conjuntas asumidas en el G20, donde Argentina y Brasil son miembros. Yo creo que en ese aspecto hay también un grado de convergencia muy importante. A mí me parece que las dificultades básicas que tenemos son las que reflejan los problemas que tenemos al interior de cada uno de los países. Porque hay cuestiones que hacen a la integración que no son trasladables a la esfera regional y a la esfera bilateral. La consolidación de la solvencia fiscal, de la competitividad, las políticas sociales, los equilibrios fiscales, son todos temas que hacen esencialmente a las políticas nacionales. Y en la medida en que tenemos problemas no resueltos en los dos países en estos terrenos, esto se refleja en estas cuestiones de la dificultad de hacer políticas conjuntas en materia de inversiones, de tecnología, de integración de la infraestructura, en estos diversos planos. Y allí entonces surge, yo diría que la agenda de los problemas y de las metas que tendríamos que alcanzar
en la integración regional reflejan estos problemas. Podemos frenar la inflación, es decir, hay una serie de combinaciones y de riesgos en la administración de la política macroeconómica que hacen difícil asociar esta relación necesaria entre la estabilidad de precios con la competitividad, el crecimiento y la equidad. Tenemos también que abrir espacios de rentabilidad y expectativas conjuntas en los dos países que atraigan el esfuerzo empresario, la capacidad innovativa para retener el ahorro interno. Los dos países tenemos este problema de la fuga de parte del ahorro nacional. Tenemos niveles de ahorro interno altos, suficientes para sostener altas tasas de inversión. Sin embargo, tenemos un drenaje de recursos. Entonces, la creación de espacios de rentabilidad, sobre todo en los sectores dinámicos, la integración de las cadenas de valor, ya volví a decir, bienes de capital, tecnologías de la información y la comunicación. Allí tenemos la necesidad de abrir estos espacios que efectivamente retengan el ahorro para afirmar el convencimiento que el lugar más rentable y seguro para invertir nuestro ahorro es el propio espacio regional, el propio espacio nacional de cada uno de los países. Tenemos problemas en materia de la política tributaria, cómo conformamos sistemas, regímenes impositivos equitativos y de gastos y la calidad del gasto público, la focalización a la política social, a la inversión, al cambio técnico, en un contexto de solvencia fiscal, porque, como hemos visto acá en el seminario, en este mundo globalizado, a los únicos países que les va bien son los que están en el ejercicio de su soberanía, los que tienen capacidad de manejar su realidad y no están sujetos a los dictámenes y a los intereses de los mercados especulativos y los centros de poder internacional. Los que están en condiciones de defenderse están en condiciones de desarrollarse. Y por lo tanto la afirmación de la soberanía es un requisito esencial de todo lo que estamos hablando. Y una de las condiciones del ejercicio de la soberanía es tener la casa en orden. No es concebible la construcción de nada estable en el marco del desorden fiscal, del desorden monetario, del desorden del pago internacional. Por lo tanto, la consolidación macroeconómica, de la solvencia fiscal, de la competitividad, de la fortaleza en los pagos internacionales, son todas condiciones necesarias de la soberanía y por lo tanto del desarrollo. Y en materia monetaria, tenemos la necesidad también de generar regímenes monetarios que retengan al ahorro interno, que lo orientan hacia los fines fundamentales del desarrollo, que nos protejan del contagio de las turbulencias financieras internacionales a través de un control efectivo del movimiento de capitales, de la retención del ahorro interno. Nosotros tenemos, en el caso de Brasil, por ejemplo, hay una institución extraordinaria, probablemente el Banco de Desarrollo más grande del mundo, que es el Banco Nacional de Desenvolvimiento del Brasil, que cumple un papel fundamental en el financiamiento del Tesoro brasileño. Y sin embargo la tasa de inversión brasileña sigue siendo relativamente baja. Es decir, queda muchísimo por hacer en la construcción de un régimen monetario de esa naturaleza. Por eso yo creo que, digamos, en la medida en que cada uno de los dos países sea capaz de resolver cuestiones fundamentales como algunas que acabo de recordar, esto va a ser fundamental para el futuro de la integración. Yo diría que el éxito de la integración depende esencialmente del éxito de las políticas nacionales, porque el propósito político de acercarnos, de formar la alianza estratégica, de tener reglas flexibles, de comprender al otro, de ubicarnos conjuntamente en el sistema internacional, yo creo que eso está dado. Lo que nos falta todavía es consolidar estas políticas nacionales que permitan fortalecer las políticas comunitarias, poder hacer juntos una política sobre la infraestructura, comunicaciones, energía, transporte, y también el de vincular profundamente los sistemas de ciencia y tecnología y su relación con el aparato productivo. Y terminaré con el gran aporte de un querido amigo, Jorge Sábato, que fue uno de los grandes pensadores de la política tecnológica y de esta necesaria relación entre el aparato productivo y la generación de conocimientos. Él lo describió en términos de un triángulo con tres vértices: las políticas públicas, el sector productivo, el sistema de ciencia y tecnología
y fortalecer las relaciones del interior del Triángulo. Yo diría que el éxito, en definitiva, de la relación Argentina-Brasil y de la integración sudamericana va a descansar esencialmente en esto, que seamos capaces de integrar ese triángulo del conocimiento, las políticas públicas, el sector productivo, para desplegar el potencial de nuestros países con equidad, resolviendo las asimetrías, dándole oportunidad a todos los países de la región, y allí tenemos un problema puntual también de la relación bilateral y del espacio sudamericano, que son la existencia de un grupo de países, el caso de Uruguay, Paraguay, Bolivia, de menor tamaño, de menor desarrollo relativo, que requiere la solidaridad de los países de mayor tamaño y desarrollo. En este sentido, uno podría decir que la solidaridad argentino-brasileña se construye también en la solidaridad en el espacio sudamericano y el espacio del Mercosur. Entonces, para terminar, insisto en esto, creo que están dadas todas las condiciones necesarias en materia de convergencia de política, de comprensión, de espíritu solidario, y en la medida en que seamos capaces de resolver los problemas pendientes de cada uno de nuestros países, creo que se abre un horizonte de extraordinaria importancia para la relación Argentina-Brasil y también para la integración sudamericana. Muchas gracias.